Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Una vez más, gracias por estar aquí, después de haber tenido un tiempo muy especial esta mañana, donde a propósito estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una vez más aprovechamos en invitarles, si usted está interesado, para que pueda participar en vivo vía esta plataforma de Zoom. Obviamente va a quedar grabado, pero si usted quiere participar en vivo, por favor contáctese con nosotros en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Muy bien, ya estamos listos para continuar con este tiempo especial del apóstol Pablo, que está en Atenas, en particular en el Areópago, no en el Aerópago, no, ese es de aéreo, no, este es Areópago, literalmente el pago de Ares, la colina de Ares, ¿no es cierto? Y este lugar dedicado al exclusivo reconocimiento de lo nuevo, que era lo que marcaba la cultura en Atenas, entre otras cosas, ¿no? Esa era la motivación, saber en oír algo nuevo. Y entonces Pablo, después de haber pasado, como vimos, por varios lugares, aprovechando la sinagoga, la plaza, el ágora, es llevado por estos filósofos allí al Areópago, ¿no? Porque ellos le habían oído algunas cosas y querían estar muy ciertos. Y ya Pablo ha hecho establecido un puente con viendo estos signos que vimos. Recuerdan estas evidencias de la religiosidad en ese altar, el cual tenía la inscripción al Dios no conocido. Y con base en eso, nosotros nos hicimos la pregunta inicial: ¿cómo podemos reconocer la religiosidad? Vimos eso este día jueves también en Zoom, ¿no? Estamos teniendo también nuestro culto de oración vía Zoom. Y titulamos a esta serie de estudios, que todavía vamos a continuar, Ese Dios no conocido, por llamarlo de alguna manera. Entonces vimos estas evidencias de la religión. En esta noche vamos a empezar a ver la elocuencia de la revelación versus la evidencia de la religión o la religiosidad. Vamos a ver la elocuencia de la revelación. Así que vamos a ver entonces cómo podemos nosotros relacionarnos, entre comillas, con los religiosos, cómo podemos presentar la verdad del Evangelio. Pues bien, así que Dios se ha revelado. El Dios de la Biblia es un Dios que se ha revelado. Si usted quiere verlo, se ha dejado ver, no ha quedado oculto o escondido, por el contrario. Y la Biblia establece eso de muchas maneras, de muchas y varias maneras, cual los matices multicolores. Y aquí Pablo, a propósito, va a hacer aquí un resumen de varios aspectos de esta revelación. Así que vamos a mirar aquí en esta noche los primeros 4 aspectos. Hemos clasificado en 7 grandes aspectos. Vamos a ver los primeros 4 grandes aspectos. El siguiente lo estaremos viendo este jueves que viene. Así que, ¿de qué la revelación de Dios? ¿En qué se basa? Vamos a ver 4 grandes aspectos. Antes oremos un instante. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder, Señor, una vez más a reconocer que eres tú el Dios que se ha revelado de muchas maneras, en muchos tiempos, de muchas formas, y que hoy tu revelación máxima es el Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, que podamos estar atentos, reconocer cómo tú siempre has estado allí, mostrándote, hablando, queriendo que el hombre pueda entender su responsabilidad. Una vez más, bendice este tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces veamos la elocuencia de la revelación. Y allí Pablo, ¿no es cierto?, puesto en pie, ha establecido estas evidencias de la religión o de la religiosidad. Y ahora comienza a hablar de la elocuencia de la revelación. Y dice en el versículo 24, empieza: recuerdan de ese Dios no conocido al que ustedes, dice, adoran, decía los de Atenas, los del Areópago, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. Y empieza, y dice así, versículo 24, en primer lugar vemos, como digo, uno de 4 grandes aspectos, la omnipotencia de ese Dios, del Dios no conocido. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y ahí está, y dice y sigue afirmando, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y aquí encontramos la primera
evidencia de esa revelación, la omnipotencia del Dios no conocido. Omnipotencia quiere decir su todo poder, su absoluto y su todo poder. Y esta omnipotencia se va a manifestar en dos grandes aspectos a propósito. Su omnipotencia como creador. Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el omnipotente en tanto creador como creador de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ese Dios, entonces él quiere ser conocido como hacedor, no como hechura. Él es el origen de todas las cosas, si podríamos decir así. Él es el motivo de toda la creación. Él es el que hizo. Por ende, esto ya es una implicancia que vamos a ver más adelante, ya que Él es el creador, su creación lo revela. Y aquí está implícito, ¿no es cierto?, este concepto de sentido común, que no puede haber creación sin creador. ¿No es cierto? Cuando miramos una pintura, esa pintura nos está hablando del pintor. Cuando vemos una obra, nos está hablando del obrero. Así la creación no hace sino hablar de este Dios creador de todo, y en todo ha dejado su firma. Así que por ser el creador, tiene el control de todas las cosas. Aún tiene el control del coronavirus, aun cuando no sabemos si Él lo haya creado, ¿no? Pero Él tiene el control. La segunda cosa que manifiesta esta omnipotencia, se manifiesta en que Él es también Señor de todo, no solo creador de la tierra y todo lo que hay en ella, sino Señor de todo. ¿Qué quiere decir Señor? Esta palabra Kyrios, ¿no es cierto? Habla de su dominio. Él es el regidor de todo, el controlador de todo. Así que esta es una primera gran declaración. Para nosotros nos puede sonar hasta obvio, trivial, pero recuerdes en el mundo del entonces, recuerda aquí en Atenas, el mundo, la cosmovisión griega, ellos pensaban en el mejor de los casos de que las cosas se hicieron cual por sí solas por evolución, ¿no es cierto? Que nadie podía crearlas. Recuerda, estaban los estoicos y los epicúreos. En el mejor de los casos, los estoicos crean una especie de evolución y los epicúreos en un panteísmo. Ninguna de estas dos cosas. Por eso Pablo categóricamente afirma esto. Y este es un pilar importante. Así que Él es creador de todo y Señor de todo. Así que tiene derecho por ser creador de todo, como propietario también. Así que aquí está el primer atributo que Pablo quiere declarar, la omnipotencia de Dios. Entonces, ya que Él es el creador de todo, Él justamente sabe cómo funciona mejor, por eso puede controlar. Ninguna persona mejor que el creador de algo sabe cómo puede funcionar. Así que Él está al control de todo, sigue el control de todo, como omnipotente Dios. La segunda cosa que encontramos, el segundo atributo, la segunda evidencia de esta elocuente revelación es su omnipresencia. Versículo 25 dice allí, o el mismo versículo, 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y qué nos recuerda la omnipresencia de Dios? Que Él está en todo lugar. Por ende, ningún templo, ni el más grande, puede contenerlo, limitarlo. Él es más grande que cualquiera de los templos. Estamos pensando cómo sería la fastuosidad de hace 20 siglos del Areópago, de las hermosas construcciones, de las cuales aún las ruinas hoy son imponentes. Pues Dios es mayor que ellos. Su omnipresencia no puede ser contenida. La trascendencia divina es mayor que cualquiera y que la suma de los templos humanos. Y sin embargo, pensar que un templo humano, es el lugar de la habitación, de la limitación de Dios, no tiene sentido. Así que Él es omnipresente, no habita en templos hechos por manos humanas. Quiero llamar su atención, no es la declaración que no habita en templos, no, sino en templos hechos por manos humanas. El Dios de la Biblia, su propósito de un inicio fue revelarse. Ahí lo encontramos donde cara a cara hablaba con el hombre en el jardín del Edén, en el paraíso antes del pecado. El pecado causó separación. Pero siempre el propósito de Dios fue habitar en medio de los hombres, quererse revelar. Más tarde en el tabernáculo, luego en el templo donde mostraba su gloria, la Shekinah o Shekinah, y luego en el templo de se va su misma presencia, y hoy lo vemos, aparece en el Nuevo Testamento, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, donde en Jesucristo.
¿no es cierto? Y varias veces Jesucristo dio muestras de esa gloria que estaba en él. Pero hoy, ¿dónde habita Dios? La Escritura revela categóricamente que ahora Dios habita ¿en dónde? En el templo del cuerpo del ser humano. Fíjese, por eso dice aquí, no habita en templos hechos por manos humanas, sino que ahora habita en el cuerpo del creyente, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Mire qué privilegio, siendo cual vasija de barro, tenemos el privilegio de tener una joya tan preciosa, su misma presencia. Así que aquí está la omnipresencia de Dios. No habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué sentido tiene la construcción de estos templos? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido el adorar, como vimos también estos templos, estos lugares sagrados, no tiene sentido. Pero solemos ser así. Así que aquí está la omnipresencia de Dios. No habita en templos hechos por manos humanas. Y esto ya se había dicho por Esteban en el capítulo 7, versículo 48. Una tercera característica es la suficiencia de Dios, de este Dios no conocido. Dice el versículo 25, ahora sí, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Cuando aquí dice el verbo ni es honrado, es el verbo therapeut, de donde vienen nuestros términos terapéutico, terapia. ¿Y qué dice literalmente? Ni es honrado. El término implicaba ni es tratado médicamente, ni es curado. Dios no puede ser honrado, curado, ayudado por manos de hombres, una vez más. Él es suficiente. Y Él siendo Dios, pues por eso es Dios, porque siendo Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es suficiente en sí mismo. Ahora, este concepto de que no es honrado por mano de hombres, lo podemos aplicar a muchos aspectos. Permítame aplicar a alguno de ellos. Por ejemplo, para que note la suficiencia de Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. ¿Notó? Pero a veces pensamos que Dios necesita de nosotros. ¿Recuerda? No. Ni es honrado como si necesitase de algo o de alguien. Dios, a veces decimos que Dios quiere ser adorado. El espíritu es correcto, pero la aseveración no es exacta. Dios, el mismo Jesús lo dijo, que no busca adoración, Él busca adoradores. ¿Notó? Él no necesita adoración. Eso lo haría parecer cual ególatra. Él busca adoradores. Entonces mire cómo necesitamos ajustar si es que en nuestros conceptos y vamos a reconocer que Dios es suficiente. No necesita de nuestra adoración, no necesita de nuestras ofrendas. No. Y entonces, ¿por qué nos enseña, nos demanda? No es para ese fin, es para otros propósitos. Así que Dios no necesita nuestra adoración, Él busca adoradores. A veces nosotros pensamos que los creyentes muy intencionados, buscando supuestamente la dirección de Dios, dicen, le he pedido una señal a Dios. Y no recuerdan y han olvidado que la Biblia establece que el pedir señales es tentar a Dios. Como si nosotros fuéramos Dios y Él nos necesitara demostrar algo a nosotros. Cuando somos nosotros que tenemos que demostrarle a Dios. Las señales las demandan aquellos que son señores y nosotros no somos ni siquiera siervos. Así que mire, si vamos a entender la suficiencia de Dios, vamos a entender que Él no necesita de ser honrado por manos de hombres. Así que hablamos de si le hemos presentado nuestros planes a Dios para que Él los bendiga, como si Él quisiera bendecir nuestros planes. Él no quiere bendecir nuestros planes, Él quiere hacerlos, ya que Él es suficiente. Él no necesita de nosotros. Entonces mire cuántas cosas necesitamos entender si vamos a reconocer que Él es suficiente, su suficiencia. Él no necesita de ningún tipo de servicio o trato o ayuda humana. Recuerden, no puede ser. Ahí está la ilustración famosa del traslado del arca, ¿recuerdan? Cómo tuvo que ser trasladada en un carro, en una carreta nueva, especial. Y cuando casi cayó, vino la ayuda de alguien y pereció. ¿Por qué? Porque nadie puede ayudar a Dios. Así que la suficiencia de Él es importante. Un último aspecto, estamos mencionando por ahora, de que la elocuencia de su revelación es tal que necesitamos reconocer y hablar de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la suficiencia de Dios, pero también de la esencia de ese Dios no conocido. ¿Y qué dice el versículo 25? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
¿Cuál es la esencia del Dios, de ese Dios no conocido? De que Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Ha notado? Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que vivifica. No solo está vivo y vive, y no alcanzamos a entender esto muchas veces, por eso la muerte no puede afectarle. No solo está vivo y vive, sino que Él vivifica, da vida. Y así dice, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es el Dios de la vida. Y hoy más que nunca se hace necesario recordar y evidenciar a ese Dios, al Dios que tiene esta esencia de vida. Hoy que vivimos en medio de una cultura de muerte, donde no solo por estas circunstancias tan tristes, ¿no es cierto?, esta pandemia mundial, que día a día miles y miles de personas están pasando a la eternidad, se hace necesario recordar que Él es quien da vida. No, sino cuando vivimos en una cultura de muerte, donde se establece como una cosa, un derecho humano, un acto médico el aborto. El aborto es un bonito nombre para el asesinato de niños, de inocentes e indefensos, a manos y con el consentimiento de su propia madre. ¿Qué nombre puede tener eso? Es un asesinato, un genocidio. Vivimos en una cultura de muerte, donde se habla del suicidio como un acto romántico y poético. Alguna vez hablamos y usted puede notar, y hay tanto grupo de eso, de algunos actos, disque románticos, de músicos que se suicidaron. Cultura de muerte. Eso no habla del Dios que quiere dar vida, sino muerte. Hoy hablamos de la eutanasia. ¿Sabe qué es eutanasia? Es una transliteración de un término griego, buena, thanatos, la muerte, la buena muerte. ¿Cómo puede ser la buena muerte? Y esa es nuestra cultura. Si creemos que Dios es el que da a todos vida, Él es el que tiene en todo caso la potestad, el derecho también de suspenderla, quitarla. Él es. Sin embargo, esa es nuestra cultura de muerte. Suicidios, abortos, eutanasia, los vicios que nos van quitando segundo tras segundo la vida. Y eso es. Y olvidamos que Él es el quien da a todos vida y aliento. Hoy tenemos que reconocer en medio de estas circunstancias y que si todavía estamos sanos y vivos es por la pura gracia de Dios. Cuando lo más probable es que no estemos afectados o estemos expuestos a la muerte. No son, y hay que hacerlo, sí como no, tomar las medidas, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, entre muchas cosas básicas. Pero pensar que es eso, no, es Dios quien da a todos vida y aliento. Así que no olvidemos eso. Él es el Dios de la vida. Así que el mensaje de la Escritura es un mensaje de vida, pro vida en cualquier aspecto, no es de la muerte. Así que ese es el Dios no conocido, el que ha manifestado su omnipotencia, su omnipresencia, su suficiencia y esta esencia, ¿no es cierto? El que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Me pregunto en esta noche, ¿cuál es el Dios con el cual usted está relacionado? ¿Qué tipo de Dios es su Dios? ¿Es un Dios que queda mudo ante las cosas que ocurren en la casa o en medio suyo? ¿Es un Dios que no tiene poder, que nos atormenta con miedo, con amenazas? ¿Cuál es el Dios? El Dios de la Biblia ya lo hemos manifestado aquí y que concluimos por ahora, el que da a todos vida y aliento. En esta noche, ¿cuál es su necesidad? Acérquese a Dios. ¿Hay algo que Él no pudiera hacer? Es omnipotente. ¿Hay algún lugar donde no pudiera estar? Tal vez no puede llegar el estado, la señal, una señal de transmisión digital, de radio. Sin embargo, puede llegar Dios. ¿Hay algo que Él necesita? No, nosotros necesitamos de Dios. ¿Hay algo que Él no pueda dar? Si Él puede darnos la vida, imagínese. Así que en esta noche le animo a que se acerque a Dios cual fuere su necesidad. Ese es el Dios, esa es la elocuencia de su revelación. Y necesita experimentarlo y está a su alcance. ¿Cómo? Tan solamente si pone su fe en Él, con el hecho de creer. Repito, creer en el Dios de la Biblia que se reveló en Jesucristo, su revelación máxima. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por haberte revelado y ahora lo has hecho en Jesucristo, el que justamente vino a dar testimonio de ti, el que nos dice tu palabra, que así tú fuiste manifestado en carne. Y ahora, Señor, podemos tener una relación entonces contigo por medio de Cristo. Señor, que reconociendo nuestra necesidad, nuestra condena, podamos poner nuestra fe en Él como Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. Continúe con nosotros en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook.